Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos que ya están en sintonía de La Voz de María. Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Clave de Fe. Agradeciendo a todos aquellos que siempre nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales, a quienes siempre nos envían sus saludos de diferentes partes del mundo. Muy buenas tardes y esperamos que este programa sea de gran bendición. Como todos los jueves tenemos un invitado especial que aún no lo voy a presentar. Ahí vamos a estar un poquito, lo vamos a tener ahí en esa... ¿Cuál será la persona? Pero ya vamos a ir allá. Antes que nada, pues queremos también saludar a todos los hermanos que en este momento ya están en sintonía, escuchándonos en sus vehículos, en sus radios, aquellos que están en sus casas, en las salas de hospitales, aquellos que nos están acompañando a través del programa. Queremos invitarlos a que en esta tarde nos acompañen en la presencia del Señor y como cada jueves, pues pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él guiándonos, inspirándonos, dirigiendo nuestros pensamientos, nuestras palabras. Te pedimos, Señor, que bendigas la señal de la radio, que bendigas a todas las personas que se están sumando a este programa. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea como un bálsamo, refresque nuestro corazón, nuestras vidas, especialmente a través de este conversatorio que tendremos con nuestro invitado en esta tarde. Señor, que cada pensamiento, palabra, canto, oración sea para edificación, para bendición de las personas que están escuchándonos. Aún en la tormenta, aun cuando arrecie el mar, te alabo, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo, te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad, aún sin muchas palabras, aún cuando no sé alabar, te alabo, te alabo, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta tarde, y te pedimos que tú bendigas a todas las personas que en esta tarde necesitan ser afirmadas en la fe, en la esperanza, en la caridad. Acompáñanos, Señor, en este tiempo, bendícenos, cúbrenos y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí la presencia de Steven Neira. Steven, muchas gracias por acompañarnos. La primera vez que lo tenemos, Steven, aquí en Clave de Fe. Y vamos a hacer una breve presentación de él en su biografía. Pues él es psicólogo de profesión con un título de abogado en camino. Y pues estuve ahí medio averiguando. Me han estado investigando un poquito para saber quién era Steven Neira. Y me topé con algo que tenemos en común, Steven. Decía ahí, creo que fue en X, que decía ateo hasta los 16 años. Hasta los 16 creo que era, ¿verdad? Sí, hasta sí, los 16 correcto. años. Y luego eso pues te encontraste, bueno, y la verdad que me ganaste, porque yo fui ateo hasta los 26. De hecho fue hasta los 15. Hasta los 15, ¿no? Hasta los 15. Y esto me llamó mucho la atención, Steven, porque yo también fui ateo, radicalmente ateo. Digo radicalmente ateo porque muchas veces solamente lo dicen solamente por impresionar, o a veces ateo hasta cuando el avión está como que se quiere caer y luego se persigna, ¿no? Pero yo sí era radicalmente ateo y promovía para que otros también sean ateos. Y cuando leí esa partecita, me hizo ahí como un clic
Qué lindo que hasta los 15 años seas teólogo, hablas de una conversión, de un encuentro con Jesús, y luego pues veo que estás trabajando de manera muy fuerte en la evangelización del Señor, y que eres un profesional, trabajas en una empresa, y esto es bueno resaltarlo, porque a veces se piensa que la gente que está metida en la iglesia, los que estamos cantando, predicando, sirviendo en la parroquia, somos gente que no tenemos nada que hacer, que vamos a la iglesia para matar el tiempo, vamos por hobby, qué sé yo, por cualquier otra cosa, porque no queremos estar en la casa. Y sabemos que no es así, ¿no? O sea, en la iglesia también hay muchísima gente profesional que, a pesar de sus realizaciones como humanos, como profesionales, como personas, reconocen que sin Dios no son nada, no pueden ser personas plenas, y alternan entre sus actividades profesionales el apostolado, el servicio a Dios. Bienvenido, Steven Neira, Clave de Fe. Muchísimas gracias, Gino, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y sí, concuerdo totalmente. Yo creo que la máxima de San Pablo de evangelizar a tiempo y a destiempo es una cosa que nos toca a todos. O sea, nos toca no solamente a los consagrados, no solamente a los sacerdotes, a las monjitas, es algo que nos toca a los laicos. Entonces, como tú muy bien dices, sí, hay gente que cree que porque pues estamos en ocupaciones o tenemos una profesión, pues solamente hay que ir a misa los domingos. Pero es que esto no es un tema de yo doy el tiempo que tengo a la iglesia. El asunto es que es una obligación evangelizar. O sea, la palabra es bastante clara. Entonces, yo creo que eso es una obligación que tenemos todos. Y en la medida en que uno se encuentra con el Señor Jesús, va descubriendo como que ese llamado, obviamente cada uno de acuerdo a su realidad y contexto, ¿no? Pero sin desatender la vocación particular que cada uno tiene, los que estamos casados, los que están solteros, los que tienen vida consagrada, pues cada uno de acuerdo a su situación, pero sí o sí, todos estamos llamados a ser apostolados. Eso nadie se salva. ¿Cómo nace ese encuentro con el Señor? Porque hoy tú eres un joven profesional, tienes un papel activo, eres un laico activo dentro de la iglesia, tienes un canal de difusión. El día de ayer justamente me enteré que vas a estar dando una conferencia pro vida en la parroquia Alberto Magno, y veo que tienes una formación muy, muy profunda, muy sólida, a pesar de la edad que tú tienes, te has preocupado por formarte. Pero, ¿cómo se da ese encuentro con el Señor después de que tú dices, bueno, fui ateo hasta los 15 años? Y para mí esa palabra tiene mucho significado, es muy profunda, porque también lo fui. Eso de no conocer y aceptar nada que tenga que ver con las cosas de Dios. ¿Cómo se da ese encuentro que da ese giro? Porque de ser ateo a encontrarse con el Señor y luego servir a Dios, dedicarse, sacar parte de nuestra vida, ofrendar parte de nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos, incluso a veces hasta nuestros bienes, para servir al Señor. ¿Qué es lo que ocurre en un momento dado en tu vida para que haya ese cambio? Bien, yo voy a tratar así como que de resumirlo, porque si no nos va a dar... Se nos va todo el programa. Se nos va todo el programa. Pero, a ver, primero que siempre digo yo, gracias a Dios, va a sonar un poco extraño, pero gracias a Dios yo fui ateo convencido, porque creo yo que si hubiese sido ateo, como decías al inicio, como novelero, tal vez mi conversión hubiese sido así mismo, ¿no? Hubiese sido un tema más emocional, un tema más de mi contexto, mi situación. Pero la verdad es que yo era ateo por una decisión personal, ¿no? Yo era ateo porque a mí de pequeño mi papá siempre me inculcó la lectura. Y la lectura no fue necesariamente lo que me hizo ateo, porque sigo leyendo y leo bastante, bueno, me gusta, me apasiona la lectura. Pero tal vez los autores no fueron los mejores. O tal vez fueron los mejores, pero no con una buena guía. En tal caso, en su momento yo me acerqué de todas las lecturas que tuve con filósofos, que la mayoría no los entendía por si acaso, pero pues hacía como que los entendía. Pero hubo uno en particular, ¿no? Que no se puede considerar necesariamente filósofo y que hoy dice que cree en el cristianismo occidental, que es Richard Dawkins, reconocido científico, biólogo. Richard Dawkins sacó en ese tiempo un libro que en inglés se llama The God Delusion, el espejismo de Dios. Ese libro fue para mí el puntal, digamos, que me atrajo al ateísmo, ¿sí? Hasta mis 15 años. Y bueno, ¿qué sucedió allí? Hay un tramo que no estamos viendo entre el ateísmo y el catolicismo. Y es que yo fui evangélico, fui protestante casi un año.
¿sí? Duré muy poco en la iglesia protestante porque yo no los aguanté, ellos tampoco me aguantaron a mí, pero digamos, ese fue un poco la brecha. Y en esto yo debo agradecer siempre a un amigo evangélico, porque fue al final él el que un poco abrió este panorama de creer no solo en la existencia de Dios, sino en el hecho de que Dios tiene un hijo y que este hijo es Jesucristo, que es el único Dios y Mesías. Entonces, esta experiencia de yo conversar con este evangélico que siempre me invitaba a su iglesia y que siempre decía, mira, ven aquí a la barca, ven a las células, ven a no sé qué. Bueno, yo siempre le decía, mira, conmigo no va mucho esto, así que gracias. Aparte, mi vida, digamos, no era moralmente la mejor, así que tampoco estaba muy bien encaminado, digamos. Pero alguna vez, en algún momento de tanta insistencia, acepté. Y tuvimos un debate. Acerca del tema de la existencia de Dios, y a mí me sorprendió mucho, porque para mí, en ese tiempo, ateo a los 15 años, habiendo leído mucha basura, para mí era una novedad encontrarme con un cristiano inteligente. Suena un poco feo, pero al menos con los cristianos con los que yo me había topado, y entiéndase cristianos generalmente hablando, es decir, de todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, pues no parece que no, o no les gustaba la lectura, o no sabían mucho de la realidad, pero era como repetir como lorito, ¿no? Era una cosa de manual. Entonces, pero perdón que te interrumpa, lo que pasa es que tú estás poniendo el dedo en la llaga también, es una realidad que, como aunque no nos guste, es una realidad. En su mayoría la gente no busca formarse y prepararse, sino que realmente tenemos muchos cristianos de nombre superficiales nada más. Totalmente. Y aquí es un poco cómico porque la razón por la cual yo me abrí a la idea de Dios, a la idea de un ser superior, fue por las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que las utilizó mi amigo protestante. Esto es una cosa muy cómica, me parecerá cómico después, ya siendo católico, pero que un protestante utilice las vías metafísicas de un santo católico es una cosa bastante extraña. Claro que sí. Pero qué bueno que este amigo supo apreciar el intelecto y la riqueza intelectual de la Iglesia Católica. Utilizó estas vías que me parecieron lógicas, me parecieron razonables. Yo dije, esto tiene sentido. Esto tiene sentido. No sentí bonito, no sentí calor en el pecho, no sentí nada. Pero intelectualmente hablando dije, esto es verdad. Y yo siempre buscaba la verdad. Siempre. Desde pequeño busqué la verdad. Por eso me atolondraba leyendo las cosas que me llegaban a la mano. Alguna vez me llegaban las escrituras, pero me da pereza leerlas. Así que nunca las leí. Sin embargo, este diálogo, este debate a mí me cambió. Me cambió mucho. Y como tú muy bien sabes, Dios cuando encuentra una pequeña rendija, así sea una grieta muy chiquita, la gracia entra por ahí como sea. Porque, como dice el Apocalipsis, pues el Señor es ese que está esperando en la puerta, ¿no? Y llamando hasta que le abres, aunque sea por un huequito. Pues ese fue el huequito. Fue ese momento en el que yo me abrí a la idea de Dios. Y lo demás, pues yo me atrevo a decir, ya lo demás fue gracia, ¿no? De ir entendiendo varias cosas, empecé a leer las Escrituras. No dejé de leer, solo cambié un par de autores. Empecé a leer pastores protestantes también. Pero el momento decisivo, y con esto voy cerrando este episodio de mi vida, porque si no nos vamos de largo, llegaron a mí los escritos de los padres de la iglesia. Y entre esos, incluyendo los padres apostólicos, ¿no? Los padres apostólicos que, como muy bien sabemos, son los discípulos directos de los discípulos del Señor, ¿no? Y llegaron a mis manos los escritos de San Ignacio de Antioquía, en su carta a los esmirniotas. Y es allí donde comienza él a hablar acerca de la Iglesia Católica, que allí donde está el obispo está la Iglesia, y allí donde está la Iglesia está Cristo. Y luego comencé yo a ahondar, porque me llamó la atención esto, que de los cristianos primitivos comiencen a hablar de esta manera, que comiencen a hablar de la Iglesia Católica, que por cierto para ese tiempo me caía muy mal. Si a mí me tocara escoger de todas las denominaciones existentes en la religión cristiana, te aseguro que la católica era la última dentro de toda la lista, porque para mí estaba lleno de gente como muy hipócrita, de mucha miseria humana, ¿no? Ya después entenderé que miseria humana hay en todos lados, pero para mí toda la miseria humana se acumulaba en la Iglesia Católica. Entonces, para mí era un no. Sin embargo, descubrí estos escritos de los padres apostólicos y empecé a ahondar más, ¿no? Comencé a leer a los otros padres apostólicos, a los otros padres de la iglesia, comencé a leer a San Agustín, comencé a leer a Orígenes, comencé a leer a Tertuliano, y cada una de estas personas
hablaban en lenguaje católico, un lenguaje, digamos, para mí un poco chocante. Hablaban de obispos, hablaban de liturgias, hablaban de acción de gracias, de eucaristías, de cosas, ¿no?, que olían a incienso y a obispos. Y entonces esto era una cosa que yo decía, bueno, esto en la iglesia a la que yo asisto no me hablan. A mí no me hablan de estas cosas, de hecho no existe la palabra liturgia, ¿no? Lo que existe es el culto, ¿no? El culto, claro. No, es el culto, el pastor viene, predica, y de hecho el centro del culto es la predicación del pastor, ¿no? Y sí, en el diezmo. En el caso, para ser justo, en el caso de la iglesia a la que yo asistía, no cobraban el diezmo, ¿no? Era una cosa así, digamos, como que a voz oculta. Todo el mundo sabía que tenía que dar el diezmo, pero no era una cosa de la que se te predicaba. O al menos no mientras yo estuve. Entonces, claro, sucedió que yo viendo todo esto, yo decía, ¿por qué nadie me habla de esto? Si estamos tan seguros de que esta es la iglesia de Jesucristo, pues la iglesia de Jesucristo debe tener, en ese tiempo, 2006, 2007 me parece, 2006 años, ¿no? O sea, esto no puede ser una cosa de ayer. Y comencé a tener discusiones y problemas con mis hermanos protestantes en ese tiempo, e incluso con el pastor, hasta que llegué a la cita final que me trajo a la Iglesia Católica, que fue la de Mateo 16-18, ¿no? Que fue la gran controversia que tuve con muchísimos amigos protestantes, a quienes quiero mucho hasta el día de hoy, pero se desató una discusión fuerte allí de días y semanas por el tema de la interpretación de Mateo 16-18, ¿no? El momento en el que Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Pues allí yo me aferré, digamos, fijamente a entender y a que alguien me dé una respuesta de dónde estaba esa iglesia. Entonces, para mí no tenía sentido que esa iglesia sea la iglesia a la que yo asisto, porque la iglesia a la que yo asisto tenía como 3-4 años de ser fundada. Entonces yo dije, esta no es, ¿no? Tampoco había unidad en la doctrina, porque la iglesia que estaba en la otra esquina creía otra cosa muy diferente, igual eran los dos evangélicos, así que no entendía tampoco ese tema. Entonces comencé a tener discusiones, problemas, hasta que finalmente, pues nada. Tomé la decisión dura, terrible para mí en ese momento, y estoy haciendo un resumen salvaje del tema, ¿no? Pero muchas cosas sucedieron en el interín, ¿no? En el camino, pero tomé la decisión dura de convertirme a la iglesia católica, muy a pesar de saber que no era una iglesia con la que yo estaba de acuerdo en muchas cosas, incluyendo en temas morales, no de la enseñanza de la iglesia, pero de lo que yo pensaba que la iglesia enseñaba, ¿no? Que en realidad es la mayor cantidad de veces en las que la gente se aleja de la iglesia o no se acerca a ella porque creen saber lo que la iglesia enseña. Era mi caso. Yo creía saber lo que la iglesia enseñaba cuando era una cosa muy diferente. Pero yo entré por un tema netamente intelectual, confiando en que estaba buscando la verdad, a pesar de que había muchas cosas allí que no me gustaban para nada, ni de los curas, ni de los sacramentos, ni de las imágenes, ni de los santos, ni de un montón de cosas que en ese momento para mí eran inentendibles. Y debo decir que el último bastión, digamos, de mi resistencia a la iglesia fue la Madre de Dios. Fue la Virgen Santísima el último bastión, digamos, que cayó. Porque para mí yo dije, ok, en el momento en el que entiendo, comprendo y acepto que Jesús ha fundado una iglesia y que esta es la iglesia de Jesús, pues lo demás no lo entiendo, no me gusta, pero me has de ayudar a entenderlo. Y así fue. Tampoco uno tiene que entenderlo todo, porque es un misterio, así que no se va a poder entender todo. Pero eso no quiere decir que sea irracional. Las cosas se pueden comprender y se pueden explicar. Entonces, Dios ha hablado a modo humano en Cristo. Entonces, todas estas cosas las fui entendiendo de a poco y aceptando. No porque se me impusieron, no porque las sentí, sino porque tenían sentido. Ese es el misterio de la sabiduría, digamos, como Jesús cuando le hace su oración delante de los discípulos, dice, gracias Padre te doy porque has revelado esto, has ocultado esto a los sabios y entendidos, se lo has revelado a los sencillos, ¿verdad? Ese misterio, esa gracia, mejor dicho, que el Señor en un momento se nos revela, se nos da ese entendimiento, esa comprensión de los misterios del reino de Dios, que a veces cuando queremos entenderlo así con nuestra mente, nuestra razón, nuestra lógica, se nos chocamos con eso. Me pasaba a mí, te decía que yo también fui ateo hasta los 26 años, y a mí me pasaba algo diferente, cuando yo me ponía también a buscar la verdad, estudié mucho con los hermanos separados, y a mí me pasaba algo en cambio diferente. Cuando yo leía la Biblia, sobre todo los evangelios, no la entendía, ni las parábolas más sencillas.
parecía que estaba leyendo un libro en chino, en japonés, en cualquier idioma, menos en español, y leía y releía, y una parábola la más de las sencillas y elementales no la podía entender. Pero después me di cuenta, cuando ya me encontré con el Señor y entendí muchas cosas, era mi soberbia, era mi orgullo, que me tenía nublado el entendimiento y no podía ver y entender muchas de esas cosas, ¿no? A veces eso nos pasa cuando estamos muy lejos también del camino del Señor, ¿no? Sí, yo creo de hecho que siempre es un peligro, ¿eh? Siempre de los pecados capitales el más complicado es la soberbia, ¿no? Y justamente es eso, el tema del intelecto, el tema de saber, de querer saber. Yo algo que durante estos años de católico he comprendido es que, primero, que la vida cristiana no es una cuestión no es una cosa de niveles, no es como jugar un videojuego, ¿no? Que tú vas subiendo de niveles y ya estoy en el nivel 15, ¿no? No, o sea, no, o sea, yo tengo ya casi 18 años de católico, me parece, no, si no me cuento mal, bueno, 17, 18 años de católico, pero la gente ha de pensar, no, mira, tiene 17, 18 años de católico, va a saber bastante, ¿no? Y no es tanto eso, ¿sabes? Es que cuando llegue el juicio final, a mí el Señor no me va a preguntar cuántos libros leí, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuántos retiros hiciste? ¿Cuántos seminarios hiciste? ¿A cuántas entrevistas de radio? No me va a preguntar esas cosas, eso al Señor no le interesa. Claro, a mí me interesa porque de alguna manera yo de esa manera sirvo y eso ayudará también, ¿no? Me ayudará en mis obras, ¿no? De tratar de hacer algo bien. Pero más allá de eso, como muy bien lo decía San Juan de la Cruz, al atardecer vamos a ser juzgados en el amor. Claro, pues tú hablabas de Santo Tomás de Aquino, también cuenta la biografía de que este hombre escribió, tú lo sabes también, porque me dices que ya lo has leído, escribió cientos de tratados. Sí. ¿Verdad? Y cuando estaba agonizando, cuando estaba muriendo, me preguntaron acerca de todo eso, y él dice algo que es para quedarnos como locos, dice, todo lo que es escrito, dice, solo es paja. Es paja, o sea, sí. No es nada. Claro. Y estamos hablando de gente que escribió y que habló con una profundidad, una sabiduría. ¿Quién se atrevería única, pues, ¿no? a compararse con Santo Tomás de Aquino? Exactamente. Entonces, pero has tocado algo que es importante resaltarlo, que muchas veces eso nos pasa en las comunidades y en los movimientos, porque a la radio le escucha mucha gente que pertenece a diferentes comunidades y a veces caemos en esa tentación de creer que porque tenemos muchos años en tal movimiento y hemos hecho ni sé cuántos retiros y seminarios y el 1 y el crecimiento 2 y el y el otro, el 4, creemos que ya estamos, como tú dices, en un nivel, no sé en qué niveles podría ser, pero a veces también puede ser una tentación de creer que porque sabemos mucho ya tenemos el cielo asegurado, somos más buenos, más santos que los demás, ¿verdad? Al contrario, porque esa es la palabra que más se le dio, más se le va a exigir, más se le va, correcto, le va a pedir. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Sí, de hecho, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, siempre sabia, ha condenado tantas herejías a lo largo de los siglos, justamente porque pues no hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés. Entonces, eso es una realidad. Las cosas que hoy vemos, los problemas que hoy vemos en nuestra iglesia, en nuestras comunidades y en nuestros movimientos, no son problemas nuevos. No es una cosa extraña lo que pasa ahora. Esto no lo había pasado. Esto la iglesia ya lo ha condenado. Se me ocurre a mí, por ejemplo, ahora la herejía de Pelagio, el pelagianismo, que había mucha gente que creía que por sus obras, por su esfuerzo, iban a alcanzar la salvación. Y de esto hay mucho, en muchos movimientos católicos. Y mira aquí, qué bueno que mencionas eso, porque solo aquellos que han estudiado la historia de la iglesia se pueden dar cuenta de ese detalle, de que realmente siempre ha existido gente que ha querido dividir a la iglesia, que han querido o han mal interpretado la doctrina sana de la iglesia, o han salido con cosas raras. Y pues bueno, el Papa ha tenido que salir al frente, la iglesia ha tenido que decir, bueno, hasta aquí nomás llegaron, bueno. Cuento la historia, había unas monjitas en Porto Royal, creo que era en Portugal. Dice la historia que se creían tan puras y tan santas y más buenas que el Espíritu Santo, que el Papa tuvo que decir, bueno, como ustedes ya no quieren, no necesitan a la iglesia y son más puras y santas que la iglesia, hasta aquí llegaron y tuvo que excomulgarla. Eso puede pasar y todo el tiempo ha pasado, como tú dices, no es nada nuevo esto. Siempre ha pasado y yo creo que, digamos, yo
tratando de acercarme siempre a la historia de la iglesia siempre digo yo, con antidepresivos, porque tantas cosas han pasado en la iglesia. No recuerdo ahora el autor, ¿no? Pero decía, en la iglesia católica uno puede encontrar todos los pecados que a uno se le ocurran, porque ponte a pensar, son 21 siglos de historia. ¿Qué pecado nuevo puedes inventarle a los miembros de la iglesia? Lo hemos hecho todo. No hay nada que se escape de todos los pecados y miserias que puede haber dentro de la iglesia. Y justamente, es más, las herejías, los cismas y todas estas cosas siempre han salido de la iglesia, han sido católicos. Lutero fue católico. O sea, todos han salido de la iglesia. Y eso, digamos, tiene una repercusión, tiene mucho que reflexionarse allí. Porque muchas veces, como decía al inicio, ¿no? Como convencerse de que porque yo hago esto, o porque yo hice esto, o porque tengo tanto tiempo en este grupo, en este cargo, en esto que hago, en esto que predico, de repente uno siente a veces que ya está salvado, ¿no? Que ya la cosa está ya del otro lado, ya hay gente que recién entra a la iglesia y dice, bueno, tú recién entras, pues, ¿no? Entonces no sabes de la vida, ¿no? O sea, mucha gente tiene como esta actitud, y me confieso, yo en algún momento la tuve al inicio de mi conversión, pero luego descubrí, con tantas caídas y golpes y estrelladas que el Señor permitió, que la vida cristiana no es así. La vida cristiana no es de niveles. Aquí se trata de la gracia de Dios, no de lo que yo puedo hacer, porque en el momento en el que yo me creo suficiente para poder hacerlo yo, pues ya aquí no se trata de Dios. Y pues San Pablo es bastante claro, él se gloria de sus debilidades, pero si aquí nos gloriamos de nuestras fortalezas, pues la cosa nos va a salir al revés. Bueno, y la iglesia ha querido ser destruida desde el inicio, ¿no? Sí. Toda la vida ha habido gente que ha querido destruirla. Recuerdo, la historia nos dice que Napoleón Bonaparte, que había pues conquistado casi toda Europa, y hubo un momento en que le faltaba solo conquistar a la iglesia católica, cogió al Papa, no recuerdo si fue el Papa... me parece que era un cardenal. Pío 10 o 11, algo así, se me fue ahorita la memoria, sí. Y lo desterró a una isla. Y entonces dijo, bueno, ahora sí, tengo el control también ya de la iglesia católica, pero vinieron, no sé si fueron los escoceses, y con su ejército derrotaron a Napoleón Bonaparte y trajeron al Papa y lo sentaron de nuevo en el sillón papal, y al Napoleón Bonaparte cogieron y lo mandaron y lo desterraron a la misma isla donde habían desterrado al Papa. Y esa es la historia que un día él, pues Napoleón Bonaparte caminando por la playa, iba con un librito leyendo, y se le acerca una persona y le dice, ¿usted qué hace leyendo ese librito ahí? Ah, me dice, es que estoy leyendo la historia, dice, de un hombre que vivió hace 2000 años. Dice, y a pesar de que vivió hace 2000 años, todavía hay gente, miles de gente que lo sigue, dice. Y yo que hasta ayer fui, dice, el dueño del mundo, ahora estoy desterrado en esta isla. Y no pudo destruir a la iglesia, ¿no? Sí, o sea, de hecho, dentro de ese episodio, de los tantos episodios de Napoleón, alguna vez dentro de sus intentos de destruir a la iglesia quiso, digamos, infiltrarla, ¿no? Hablaba con un cardenal, no recuerdo ahora el nombre del cardenal, y bueno, pues tratando como que hacer un plan, digamos, para infiltrar a la iglesia y destruirla, ¿no? Y este cardenal lo que le responde, pero es que ni nosotros mismos desde adentro la hemos podido destruir. Entonces, y claro, esto habla mucho de los enemigos actuales de la iglesia, porque es que los enemigos también aprenden, ¿no? Los 4 primeros siglos de la iglesia fueron persecuciones brutales de los emperadores romanos, que entendieron que el martirio es una cosa contraproducente para los enemigos de la iglesia, ¿no? Ya lo decía Orígenes, me parece, la semilla de los mártires, perdón, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, Tertuliano o Orígenes. Entonces, claro, tiene sentido. Ya la gente dijo, bueno, si no la podemos destruir desde afuera, pues habrá que infiltrarla, ¿no? Entonces, yo creo, y esto es tal vez una postura un poco más personal, pero creo que con el tiempo esa ha sido un poco la estrategia, ¿no?, del enemigo de la iglesia, tratar de infiltrarla y tratar de dividirla desde adentro, ¿no?, que yo creo que es un poco el episodio de lo que vivimos hoy. Predicador, consagrado, pues profesional, psicólogo y con un título de abogado ya en camino, que maneja muchos temas, y estamos conversando aquí sobre diferentes temas de evangelización. Steven, San Agustín decía que quien acepta la verdad y luego no la sigue padece una ceguera convencional, y que su vista está cansada de mirar tanto a las cosas de la carne. La gente de ahora no quiere conocer la verdad.
O, bueno, es que pasa que el mundo ahora predica la mentira como que fuera verdad, y la verdad se la predica también, a veces la predicamos que fuera mentira, ¿no? O sea, a veces los que tenemos la obligación de predicar la verdad con coraje, con autoridad, con pasión, no lo estamos haciendo. ¿Qué está pasando con la gente que conoce la verdad y no la proclama y la predica con valentía? Bueno, yo creo que este mal es un mal que nos seguirá siempre, ¿no? Hasta la venida de nuestro Señor, hasta la segunda venida. Y es el tema de la mala costumbre que muchas veces tenemos de apegarnos a las cosas del mundo, ¿no? Más que apegarnos, permitir que los criterios mundanos se apoderen de nuestra vida. Y a veces olvidamos las frases más duras de las Escrituras, ¿no? La carta del apóstol Santiago, su capítulo 4, versículo 4, nos habla de que aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso es, me parece a mí, una cita bastante fuerte que nos hace reflexionar mucho, porque quiere decir que en ningún tiempo, en ningún siglo y en ningún contexto de la historia humana, la Iglesia se ha llevado bien con el mundo. Entiéndase por el mundo como uno de los tres enemigos del hombre, ¿no? Que es lo que nos enseña el catecismo. No me refiero al mundo creado como aquello que Dios ha querido, ¿no? Pero como esta contraposición con los criterios divinos. Entonces, yo creo que muchas veces la gente no se acerca a la Iglesia, no se quiere convertir a la Iglesia, no se quiere convertir a Cristo, por un tema moral, ¿sí? La moral de la Iglesia siempre ha sido la piedra en el zapato para mucha gente que ha querido convertirse. ¿Por qué? Porque por más que está viendo que lo que se le enseña es verdad, el tema es que yo no quiero cambiar de vida. Yo no quiero dejar de mentir, yo no quiero dejar de serle infiel a mi esposa, yo no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, no quiero, no me da la gana. Entonces, yo sé que es verdad lo que me estás diciendo, pero no quiero dejar mi vida. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una teoría. Ya lo decía Benedicto XVI, no es una teoría, no es un conjunto de ideas bonitas, geniales, que suenan bien chévere. El cristianismo se trata de una persona que es Cristo Jesús, que es la verdad encarnada. Entonces, esta persona te exige cosas, ¿sí? Te exige cosas. Entonces, esa exigencia es la que la gente muchas veces no quiere. Y claro, lamento decirlo así, pero eso es lo más duro, digamos, del tema de la conversión, porque quiere decir que hay muchas personas que tienen conciencia de la existencia de la verdad, entienden la verdad, pero no la quieren aceptar. Y digo, eso es duro, porque muchas veces sí implica un camino de condenación, porque hay conciencia plena de que esto que se me está presentando a mí es verdadero. Es verdad que yo tengo que dejar de ser caprichoso, que tengo que dejar de ser rencoroso, es verdad que tengo que dejar de robar. Tantas cosas, tantos pecados que nosotros tenemos en nuestra vida, o en nuestra doble vida, que se nos hace difícil dejar, indistintamente de si lo que se nos presenta es la verdad. Entonces sí, podemos admirar la verdad, contemplarla y entenderla, pero el cristianismo es mucho más que una teoría. Entonces hay un tema moral allí. Al menos esa es un poco mi apreciación por los años que he tratado con gente, con amigos, con personas que no son católicas, y personas muchas veces de mucha lectura, muy cultas, muy estudiadas, pero que entienden las cosas. Vamos a dar un giro ahorita, Steven, porque quiero aprovecharte que eres un joven todavía pues bien formado, con una gran formación, y que como eres muy activo dentro de la iglesia, debes estar atento a la realidad que te rodea, especialmente de los jóvenes. ¿Cómo crees tú que perciben los jóvenes de esta generación a la iglesia? Siendo honesto, sincero, aunque tal vez a algunos no les guste, porque a veces aquí nos toca decir en el programa cosas que a veces a la gente no le puede gustar, porque el evangelio no se lo puede acaramelar ni ponerle un barniz. El Señor le llamaba al pan y al vino, ¿verdad? Sí, correcto. Y a él no le gustaba que la gente vaya por las ramas. Decía, o estás conmigo, estás contra mí, conmigo recoge o desparrama, pero o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio. Entonces, ¿cuál crees tú, siendo así tu sentir y tu percepción lo más sincero y realista, cómo perciben los jóvenes de esta generación a la iglesia? Ok. Antes de decirlo, solo quiero separar el tema de la iglesia como la institución que Jesucristo ha creado y que es divina, de sus miembros, ¿sí? De los miembros que hoy componemos la iglesia, ¿no?
porque pues al final la iglesia siempre será perfecta, ¿no? Siempre será el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido no le puedo encontrar yo defecto ni mancha, ¿no? Correcto. Pero pues hablando de este aspecto humano que también tiene la iglesia, yo creo que la más grande falla que hoy vivimos es tratar a los jóvenes como tontos. Es decir, tratar de mezclarse dándole a los jóvenes algo que parecería ser divertido para ellos, parecería ser atractivo. Como tratar de vender algo de una manera patética, me parece a mí. Es decir, rebajar un poco el evangelio a lo que hoy parece ser divertido y aceptable para los jóvenes, ¿no? Entonces, de allí tú tienes un montón de situaciones que uno puede sacar de donde sea, porque ahorita se me vienen a la cabeza 15 situaciones distintas, no solamente de laicos, de sacerdotes, de obispos, de todo. Se me ocurren los abusos litúrgicos en la misa, hacer misas de payasos, hacer misas de un poco de cuestiones. Ahora hace poco veía un video de una misa X en algún lugar del mundo, donde el sacerdote entraba, como estábamos en época de la Copa América, entraba con un parlante, ¿no? Y con un micrófono en plena Eucaristía, cantando una música de reggaetón. Y la gente aplaudía y todos felices y contentos. Entonces, tal vez para este sacerdote le parecería que esto atrae a la gente. Entonces, como ve la iglesia llena, dice, es que esto está bien. Pero es que nos olvidamos que nosotros no estamos vendiendo un producto. A la iglesia no le interesan los números. Nosotros no somos una iglesia protestante que vive del diezmo. Entonces, no es... ojo, esto no quiere decir que no nos interese que la gente se salve, por supuesto. Pero no podemos nosotros tratar la verdad como un producto porque es una persona. Es Cristo Jesús. Entonces, muchas veces el tratar de rebajarlo de esta manera hace que lo que atraigamos son jóvenes, sí, pero son jóvenes que, como dijimos al inicio, están viviendo su vida no porque son intelectualmente honestos, no porque han encontrado que esto les parece o tiene sentido, sino porque es un tema netamente emocional. Y así como ese día fueron al templo porque había música de reggaetón, al siguiente día irán al cine, irán al estadio, irán a cualquier otro lugar que les ofrezca exactamente lo mismo. Pero nos olvidamos que la Iglesia Católica es la única que tiene el poder, la riqueza y la capacidad de ofrecer lo que el mundo no puede ofrecer, que es la belleza, la verdad y la bondad de Dios. Y eso es lo que el joven busca. Muchas veces laicos, sacerdotes, obispos, autoridades eclesiásticas, muchas veces esto como que no se entiende muy bien. ¿No será también que a veces hablamos de la santidad como algo inalcanzable, como que tiene que ser uno tan perfecto que, como decía un amigo sacerdote que en paz descanse, que tenemos que sudar hasta agua bendita, ¿no? O sea, tienes que caminar. ¿No será que de pronto la idea de la santidad es tan inalcanzable que la gente dice, ay, pero ¿cómo puedo ser como estos santos de la historia, como me piden? ¿Cuál es el concepto que tú podrías dar, que más se podría acercar a la santidad? Mira, yo creería que, primero, diría que sería buenísimo que ese sea el sentir. Es decir, sería buenísimo que la gente entienda que la santidad, que está mal, ¿no? Pero que al menos eso se entienda, que la santidad es inalcanzable. Pero yo creo que eso no es el sentir hoy. El sentir hoy es más bien que yo, por hacer un video de TikTok, ya estoy cumpliendo el plan de Dios. Yo por hacer alguna cuestión, digamos, aquí pequeña o algún grupo, lo que sea, ya estoy cumpliendo el plan de Dios en mi vida, ya estoy siendo más santo. Y cuando en realidad, sí, la santidad es un desafío. ¿Que sí es difícil? Sí, por supuesto que es difícil, si no todos fuésemos santos. ¿Que es inalcanzable? No es inalcanzable, definitivamente eso no. Pero creo que la santidad es una obligación para ser feliz. ¿No será que nos falta creatividad para evangelizar, llegar a los jóvenes y hacerles entender que la santidad también es atractiva, ¿no? Porque cuando yo hablo de la santidad me pongo a pensar en un Juan Bautista que se vestía medio raro, con traje de camello, vivía en el desierto, comía langosta. O sea, ya para ese tiempo no era una persona común y normal, vivía raro. Y pues predicaba el evangelio, predicaba la santidad, la conversión, y era atractivo porque la gente dicen que iba muchísima gente a escucharlo, ¿verdad? Correcto. ¿No será que nos falta más creatividad para hacerle entender a los jóvenes, a las generaciones de este tiempo, que la santidad
es importante, es necesaria, es atractiva. Yo creo que falta coraje, más que creatividad. Falta coraje. Creería que más que creatividad falta coraje, porque decir que Pasión faltaría... por la- Sí, realmente es eso, porque creería más bien que mucha gente, y entiendo que sí falta creatividad para poder anunciar el Evangelio de mejores maneras, eso también estoy de acuerdo, pero creo que el tema de la creatividad muchas veces se malentiende. Y yo creo que... Cae en lo humano, ¿no, verdad? Sí, definitivamente yo creo que los encuentros que se organizan para jóvenes, no hablo aquí, en general, en el mundo, los encuentros, la gente que organiza los encuentros se convence de que tiene que haber un concierto, tiene que haber una cosa atractiva para los jóvenes, tenemos que hacer actividades, cantos, dinámicas. Yo, y esto es un tema muy personal, y yo sé que es medio polémico, lo siento mucho por los que me están escuchando, pero yo soy muy contrario a las dinámicas en los eventos jóvenes. Sí, yo soy muy contrario a las dinámicas. No digo que no se deban hacer, creo que se deben hacer en un contexto Depende específico. del contexto, Sí, ¿verdad? Por supuesto. por ejemplo, si vas a dar catequesis para niños, para mí tiene sentido que hagas dinámicas, porque son niños. Pero vuelvo entonces al punto. Si yo empiezo a hacer este tipo de situaciones o a ofrecerles dinámicas a un grupo, por ejemplo, un encuentro juvenil, se me ocurre, estamos tratando a los jóvenes como tontos. Son jóvenes de 16, 17, 18 años. Tú espantas a los jóvenes que realmente quieren saber de la verdad, la bondad, la belleza, que les presentas un desafío real. No que los hagas bailar el granito de mostaza. O sea, eso a los jóvenes los espanta. A los jóvenes que están buscando la verdad en serio, los espantas. Los espantas. Atraes, sí, a los jóvenes que, como dijimos al inicio, se mueven de una cuestión emocional, les parece que todo es una cosa bonita. Sí, pero el siguiente día su vida continúa exactamente igual, ¿eh? Y no van a cambiar de su vida moral ni nada por el estilo. Será una cosa bonita que tuvieron y se acabó. Entonces, yo creo que más que creatividad es el coraje de anunciar el evangelio de toda la vida. Porque es que la vida cristiana es eso, es un desafío. No podemos mentirle a la gente. No podemos hacerlo menos, no podemos edulcorarlo, porque es que el evangelio es así. Es en efecto un desafío. La santidad es difícil, es que claro que es difícil, pero con la gracia de Dios es posible. Porque no se nos ha pedido que seamos santos por nuestras propias fuerzas, porque ahí sí todos estamos fregados y nadie va a poder llegar nunca. Pero es que se nos ha pedido que seamos santos confiando en Dios. Una pregunta, mi querido Steven. ¿Tú crees que este COVID que hemos pasado, esta pandemia que tuvimos, donde casi 2 años la gente pues no salía, no íbamos a la iglesia, teníamos que comulgar de manera espiritual a través de la pantalla, que fue un momento muy difícil, ¿no? Sí. Fueron situaciones bastante complicadas, donde mucha gente quedó pues presa del miedo y el terror, y luego pues vino una ola de violencia que no para todavía. Está dejando secuelas espiritualmente en la gente, nos tiene tan limitados que esa pasión y ese valor que deberíamos tener por evangelizar, en la mayoría se ha quedado, no sé, perdido. ¿Cómo? Es una pregunta que casi le hago a todo el mundo, casi al final del conversatorio. Porque a veces yo veo como que hay mucha gente que todavía sigue presa en el temor, gente que antes pues se la jugaba por el evangelio, ahora casi un poco más y ni sale. Totalmente. Y no creo que sea presa del temor, sino de la comodidad. De la comodidad, ¿no? Cuando fue todo este tema del COVID, bueno, para variar, tuve yo una postura también un poquito difícil, una postura un poco polémica, porque nunca estuve de acuerdo con el cierre de los templos, nunca estuve de acuerdo con que los sacerdotes no hagan lo que tienen que hacer, que es su labor de pastores, porque una pandemia no la hemos tenido recién ahora en el siglo XXI, esta cosa no es nueva. Nuevamente digo, la iglesia tiene 21 siglos y a veces nos olvidamos que la iglesia no empezó hace 60 años, la iglesia tiene 2024 años. Entonces, la iglesia ha enfrentado guerras civiles, guerras mundiales, ha enfrentado pandemias, ha enfrentado todo. Es difícil en todo el mundo, ¿no? Y hemos tenido santos mártires y personas que han muerto anunciando el evangelio, han muerto atendiendo a los enfermos de lepra. Yo no digo que eso tenga que hacerse ahora. De hecho, gracias a Dios, al menos en nuestra situación y contexto geográfico no tenemos lepras. Pero, oye, no podemos escondernos. Si decimos que creemos en un evangelio que dice que tememos a lo que mata el alma y no el cuerpo, no podemos salir a decir que hay que protegerse cerrando los templos y que ahora vamos a asistir a misa espiritualmente. Es una cosa terrible. Mucha gente se ha acostumbrado a escuchar misa a través de la televisión, y no porque estén enfermos, no porque sean discapacitados, no porque sean de la tercera edad, no porque no les da la gana de ir a misa, porque dicen que eso también es válido. Entonces,
no es presa del temor, sino de la comodidad. Y yo creo que en eso mucho tenemos que ver, nosotros como católicos, pastores y laicos. Esto está candente, está caliente este conversatorio con Steven. Y aprovechando que ya lo tenemos de nuevo aquí a Pedrito en la consola, le vamos a pedir que nos regale una pausa musical y luego volvemos a esta última parte aquí en Clave de Fe con Steven Neira. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. La Voz de María quiere regalarte $5,000 y por eso te invita a participar de la gran rifa anual Unidos por la Evangelización, porque con tu ayuda seguiremos adelante. Con un aporte de $10 te puedes ganar un primer premio de $5,000, un segundo premio de $1,000 o un tercer premio de $500. El sorteo será transmitido por todas nuestras redes sociales el viernes 20 de diciembre de 2024. Recuerda que La Voz de María cuenta contigo. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de La Voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de La Voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener La Voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela
Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Ahora, como un católico que está evangelizando a través de las redes, ¿qué es lo malo de lo que tenemos que cuidarnos nosotros en este tiempo? Bueno, principalmente yo las redes las utilizo como fuente de información. Para mí es digamos, la primera cosa. Yo me entero yo soy millennial, ¿no? Yo me entero de la información por las redes. Inmediatamente, ¿no? Y aún así veo las noticias, aún así veo las noticias en la tele y todo, pero más lo hago de las redes. Esa es mi primera función con las redes. Me entero allí de las cosas de la iglesia, del mundo, política, de todo. Y luego la segunda función, no lo podría yo generalizarle, que todos deberían hacerlo así. Yo lo utilizo para compartir el evangelio, ¿no? Entiéndase, dar luz respecto a distintas cosas que tal vez por la coyuntura no son tan claras. Por ejemplo, hay alguna polémica, alguna cuestión de algo que dijo el Papa, que se entendió, que no se entendió, qué sucedió. Salgo y digo, ok, voy a hablar de esto. Y no es una cosa que yo digo, bueno, voy a dar mi opinión. Generalmente no la doy. Cuando la doy me cae encima. Pero generalmente lo que hago es tratar de poner allí lo que la iglesia ha enseñado siempre. También me cae encima, pero al menos allí yo ya me escudo en que yo estoy en hombros de gigante, ¿no? Yo solo lo que estoy diciendo es lo que la iglesia ha enseñado siempre, ¿no? Pero digamos, esa es un poco la actividad que hago en redes, es decir, compartir las enseñanzas de la iglesia. Trato de enfocarme, sí, en las más duras, no porque me guste la polémica, sino porque creo que justamente porque son polémicas, pocos hablan de ellas. Sí, en una situación, en un contexto en donde a la gente no le gusta escuchar muchas cosas. Sí, entonces a la gente no le gusta escuchar temas que son verdaderos, la gente no le gusta escuchar que se hable de que las religiones que no son la religión católica son falsas. A la gente no le gusta que hablen de esa manera porque pues es poco caritativo para algunos, suena feo, suena mal. Hay gente que se ofende también, Sí. a veces se ofende gratuitamente porque no Sí. comparten ese punto de vista, y ya que hablas de temas duros, vamos a finalizar con un tema duro, ya que nos quedan unos poquitos minutos ahí. Y esto porque veo que tocas diferentes temas en las redes. Veo que tienes una formación muy amplia y tocas diferentes temas que conciernen a los cristianos, nos conciernen como cristianos católicos, y me parece muy bien que sea así. Por ejemplo, terminamos reflexionando un poco sobre este tema y te lanzo una pregunta. Para nosotros los cristianos católicos, nosotros los cristianos creemos, ¿tú qué crees? ¿Que debemos o no participar en política? No esperaba esta pregunta al final. A ver, definitivamente yo creo que, o sea, la respuesta es sí, de inicio. Si no, tengo aquí el cargo de conciencia de los escritos de León XIII y de tantos otros papas, tantos otros pontífices que han hablado acerca del deber del católico. Primero, sí, yo creo que es algo que debe ser. ¿Que todos deben participar en política? No, no todos deben participar en política. Yo creo que la política es un llamado particular. Creo que hay mucha gente que no responde a ese llamado por miedo, por una situación de inseguridad del país, por tantas otras cosas que puedan ser. Pero pues hay gente que Dios llama para eso. Que no respondan es otra cosa, ¿no? Hay otros que se hacen llamados a la política, y eso es una cosa muy distinta, ¿no? Yo me hago el que Dios me ha llamado, y de eso hemos escuchado mucho, ¿no? Es que a mí Dios me ha pedido. Bueno, pero Juan Pablo II habla, y el Papa Francisco también lo reafirma, que es importante que los cristianos, obviamente, como tú muy bien nos dices, que se sienten llamados, están convencidos de que están siendo llamados a servir a la gente a través de la política. Está bien, porque si he entendido mal el concepto de la política. Le preguntaba por esto porque la raíz etimológica de la política es el arte de servir al pueblo. Sí. Esa es la raíz etimológica. Lamentablemente en América Latina, no digo solo Ecuador, se cambió el concepto, ¿no? Y el arte de servirnos del pueblo. Mira, yo creo que el tema aquí es muchas veces como católicos no entendemos una enseñanza muy importante de la iglesia, y que el Papa Pío IX por eso instituyó la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. A veces nos olvidamos que Dios tiene que reinar no solamente en el cielo, que en el cielo ya reina, pero nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro pedimos que el reino también venga acá. Entonces a veces olvidamos que la política no puede estar separada de la fe.
Y esto lo digo porque hemos tenido muchos políticos católicos que parece que esto no lo han entendido muy bien. Pero esto la Iglesia lo ha enseñado siempre. ¿Sí? Entonces, yo no puedo pretender ser un político y luego ser católico. No, yo soy católico y aparte soy político. Pero primero soy católico. Entonces, muchas veces la herramienta de yo no puedo imponerle la fe al pueblo y por eso que cada quien haga lo que quiera, es una cosa absurda. Te preguntaba esto, porque ¿no será que Ecuador, nuestro país, está como está? Está como está, hemos llegado a tan niveles de postración donde no es el tema, como yo siempre digo, no es el tema de la violencia que se ha generado a niveles que nunca antes visto en la historia del país hemos llegado a tener. Un solo día, por ejemplo, en una cárcel del país se quemaron a 100 personas. Sí. O sea, y eso pasó pues como si nada, ¿no? O sea, hemos llegado a niveles bestiales de violencia en nuestro país. Cada hora y media muere una persona. Claro. Hoy día. Sino que también es uno de los problemas tal vez más serios de lo que está pasando en nuestro país, son los niveles profundos de corrupción que se ha llegado en todos los estamentos de la sociedad. Uh-huh. Y ahí tiene que ver el tema de la política, porque quienes nos van a gobernar y llevan los destinos del país, ¿quiénes son? No sé, ¿verdad que se ha satanizado tanto el tema de la política? Decimos, ay, eso es solo para los corruptos, eso es solamente para los sinvergüenzas, para los ladrones, esto no es para la gente de bien. Pero si te preguntaba eso porque decía, bueno, si sigue gobernándonos entonces la gente que es así, entonces cuando los buenos, la gente es íntegra, la gente que realmente tiene principios nos va a gobernar. No, nunca nos van a gobernar. Pues, entonces. Sí, yo creo que una de las malas herencias que tuvimos de la Revolución Francesa fue realmente convencernos de que el pueblo puede gobernar. Yo particularmente, y esto en la historia de la Iglesia siempre ha sido así, allí donde gobiernan muchos, no gobierna nadie. ¿Sí? Y yo creo que el sentido de democracia que hoy entendemos se ha endiosado de tal manera que creemos que todo debe ser sometido a votos. Y si esto es así, vamos a seguir teniendo los políticos que tenemos, porque lamentablemente no todos los sectores de la sociedad están en esa capacidad de poder comprender la realidad del país como para poder dar un voto. Y en esto mi postura siempre ha sido, primero, la del voto facultativo. Yo no creo que sea obligatorio que todos deban votar. Y segundo, que ese voto facultativo tampoco necesariamente deba ser para todos. Y esto yo sé que es una cosa polémica, nuevamente lo que estoy diciendo, pero no es una cosa nueva. No es una cosa nueva. Si tanto ha subsistido la cristiandad, que han sido más de 5 siglos que subsistió hasta que vino la Revolución Francesa y acabó con todo, y se nos convenció de que la democracia es la única forma de gobierno, pues yo creo que la razón por la que estamos hoy así es porque vamos a seguir en un círculo vicioso en donde vamos a seguir votando mal por malos candidatos y teniendo malos políticos. Cuando hay mucha gente buena, gente preparada, gente con principios que podrían estar dirigiendo los destinos del país. Podrían, pero nadie va a votar por ellos. Pero, claro, pero mira, justamente la idea es esa, ¿no? Hacer conciencia desde esta trinchera de la importancia de que la gente cristiana se forme también, pues para que en algún momento dado sirva a nuestro país. Hemos tocado muchos temas, Steven, y lo he hecho de esa manera así porque pues veo que hablas y manejas diferentes temas, y yo te agradezco muchísimo por habernos regalado tu tiempo aquí en este programa Clave de Fe. Unas palabras finales para la audiencia de Clave de Fe, Steven, antes de que despidamos el programa. Bueno, primero aprovechar el espacio para que recen por mí. Pedir oración siempre es bueno. Pedir oración por mí, por mi matrimonio, que recién cumplido 1 año y algo de casado. Y segundo, yo creo que la reflexión final con la que quisiera dejar a todos, y también lo digo por mí, centrarnos mucho en Jesucristo. Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. Yo creo que si entendemos esto, que parece un cliché, pero es que es real. Cuando uno entiende que Jesucristo es el centro de mi vida, todas las otras cosas van cayendo en su lugar, uno va entendiendo cuál es su puesto. Cuando yo me pongo por encima de Dios e intento yo hacer las cosas, ya le hemos quitado el puesto a Dios, y ahí es complicado porque capacidades no tenemos para ser santos.